Terror, pasión y sangre. En este episodio charlamos con Daniela Anselmo, escritora que convierte el miedo en arte. Hablamos de su pasión por el género del terror, exploramos su trayectoria literaria y nos sumergimos en los secretos de su última novela, La sangre que heredamos, publicada por Editorial El Ateneo. Prepárate para un episodio que te hará estremecer. Hoy, en Lástima a Nadie, Daniela Anselmo. El terror psicológico siempre me gustó más y me parece que se queda más con uno mucho más tiempo, que es simplemente un golpe que te pegas un salto y ya está. Y además, capaz en lo audiovisual, ponele en el cine, en la tele, en lo que sea, en TikTok, capaz que es más fácil ese terror, porque bueno, te ponen un ruido fuerte, una cara, una foto y bueno, ya está. Pero en un libro o en un cuento, lo que sea, es más difícil plasmar ese tipo de terror, sino hay que ir construyendo una atmósfera o un ambiente. Claro, sí, totalmente. Era lo que yo le decía por ahí a algunos amigos, familiares que me dicen, uy, es terror, no quiero leerlo. Y yo les decía, pasa que no es lo que te imaginas, que uno enseguida piensa en la película de terror. Yo hasta ahora no leí, y mira que leo mucho terror, no leí un solo libro que me pegue ese salto, porque es imposible. Uno lo está en las películas, te ponen un ruido fuerte y como decís vos, una cara endemoniada y obviamente uno se asusta, pero en un libro es literalmente imposible que puedas hacer eso. No hay manera de pegarte ese susto. Lo que sí podés hacer, y es lo que uno trata de hacer, es como ir carcomiéndote ahí un poco la cabeza y que después vos digas, está bien, no me causó tanto terror, pero que después cuando no podés dormir, volvés a revivirlo un poco en tu cabeza y decís, espera, vamos a pensar en escenarios oscuros. Eso es lo que uno puede hacer como escritor. No podés tirarle la cara de un demonio, pero sí podés hacer eso. Y también es mucho más difícil, porque si vos podés dar como tu golpe o tu remate en un párrafo capaz, no va a tener el mismo impacto si todas las hojas anteriores no fueron construyéndote para ese momento. Claro. Me ha pasado mucho que yo empecé a leer terror de muy chico y ahora he vuelto a leer un poquito más, pero que hay mucho de esto, de muchos cuentos o historias que no te dan el golpe como al final y se acaba ahí, sino por ahí te lo dan en el medio cuando no te lo esperas. Y eso que si vos después cuando te vas a dormir y te pones a pensar, ahí empezás como a caer un poco. Y está muy bueno ese método para escribir terror. Sí, y aparte todo tiene que ver con la atmósfera, como dijiste, que vas creando. Y que sea simplemente entretenido, porque si estás tratando de crear una atmósfera y digamos te frenas mucho en los detalles, en la humedad que cae de las paredes, a mí por lo menos como lectora no me encanta leer un montón de descripción durante un montón de páginas. Entonces si el libro te va aburriendo, si no está pasando tanto en el libro, tampoco vas a poder generar esa sensación de opresión, esa atmósfera que uno quiere crear, si el lector se aburrió y dejó de leer. Así que lo primordial es siempre hacer que sea entretenido, que aparezcan cosas que haga que el lector quiera seguir leyendo, que eso es básico de cualquier libro, de cualquier género, no solo del terror. Y de cualquier obra artística también, ¿no? Que el lector se quede. Y hay otra cosa que esto de las descripciones eternas, que si uno puede describir, capaz con esto que decías vos también, con ir carcomiendo la cabeza del lector, con pequeñas cositas, podés crear, porque si bien es fantástico, vos te dicen, no sé, la puerta estaba vieja, no sé, ponele, o la pared tenía humedad. Ya con un solo detalle te podés imaginar el resto de la casa cómo puede estar, para decirte algo, ¿no? Claro, yo lo que trato es irme echándolo, te cuento un poquito de descripción, te pongo en el medio un poco de diálogo, un poco de acción, un poco de cosas que pasaron en el pasado de algún personaje y después vuelvo con la descripción, te lo voy mechando porque si no se vuelve muy eterno y de nuevo trato de no poner en mis libros cosas que a mí como lectora no me terminan de gustar tanto.
El otro día escuché que Fontana... No, bueno, no me acuerdo quién, pero alguien decía, porque casi iría a meter en que nada que ver, que decía, yo escribo lo que a mí me gusta, sí, yo lo leo y me río, sé que la gente, mucha gente se va a reír, no busco capaz Claro. algo perfeccionista para que... Y bueno, y pasa un poco eso, bueno, Borges, sin ir más lejos, Borges, él decía que él escribía por placer lo que él quería escribir, que el escritor que escribe para gustar no es buen escritor. No, para mí hay que llegar como a un equilibrio de algún modo porque eh, no, uno siempre pone todo lo que le gusta como en su obra, en cualquier tipo de obra artística. Es, mi primer libro y ahora La sangre que heredamos son como un montón de cosas que me gustan o que me llaman la atención de de otros libros. También pongo mucho, soy muy cinéfila, así que pongo mucho de películas también. Eh, pero creo que también hay que tener un poquitito de equilibrio porque si fuera por mí, escribiría cosas que solo yo entiendo y que por ahí un lector se pone a leerlo y dice ¿qué quiso decir con esto? Entonces sí trato de tener un poquito en cuenta al lector de decir, bueno, espera, por ahí hay un detalle en la página 42 que no llegó a captar del todo, vamos a darle una pista de a qué me estoy refiriendo con esto, porque sí me pasa mucho que la gente me dice, está bueno, pero no llego a entender lo que me quisiste decir con esto. Entonces, eso me pasa mucho en Instagram, que tengo un feedback inmediato, yo publico algo y enseguida la gente me pone los comentarios, algunos está muy lindo, otros eh, esta es mi interpretación y otros directamente como no entendí qué me quisiste decir, solo vos lo entendiste. Alguien que me explique, siempre ponen en los comentarios. Entonces ahora con la novela, como no tenía el feedback inmediato, traté de adelantarme y pensar, bueno, vamos a tratar de que las cosas que yo estoy tratando de explayar, que no son del todo claras, de explicarlas un poco, levemente, no hacerlo obvio, pero explicarlas un poco. A eso me refiero con que hay que buscar un equilibrio de que tenés que poner las cosas que te gustan, tenés que escribir lo que a vos te gusta, porque aparte es tu voz y no la vas a encontrar imitando a un montón de otras personas. O imitando a una persona. A veces hay gente que dice, ay, yo quiero escribir como Stephen King, y simplemente le imitan el estilo y eso no está bueno. Uno tiene que buscar su propia voz, pero a su vez tener un poquitito en cuenta al lector. Que para mí eso es importante, tenerlo un poco en cuenta. Y también la novela te da esa posibilidad, capaz, que te puedes tomar, no sé si un capítulo entero, pero te puedes tomar un espacio para explicar alguna referencia, alguna situación de algún personaje más profunda que va creando a la atmósfera que un cuento, al ser mucho más Sí. rápido y mucho más corto sobre todo, no tenés tanta posibilidad de ampliar eso. Sí, sí, podés enriquecer el mundo de una manera, o sea, podés hacer de una cicatriz de un personaje toda una historia que dure un capítulo de por qué tiene esa cicatriz y simplemente eh, eso te va a ayudar a entender por qué actuó como actuó después 5 capítulos más tarde y toda esa profundidad que le podés dar a la historia no se puede dar en un cuento o tiene que ser un cuento muy largo. Pero definitivamente en microrelatos o cosas así que yo escribo mucho para las redes, no, definitivamente no podés llegar a ese nivel de profundidad. Y también tenés que ser mucho más capaz, directo e incisivo, y más para las redes, que es todo tan rápido, que bueno, tenés que tener como una construcción de una historia mucho más cortita, y también ahí entra el poder de resumen del escritor, porque bueno, uno en la cabeza puede tener una idea que puede ser grandísima, o si querés llevar un micro relato, bueno, hay que saberlo manejar también. Sí, 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 tenés que tener lo que decís, una capacidad de síntesis, porque si no... y eso me jugó un poco en contra, porque escribí durante tantos años microrelatos que yo te escribía una historia que por ahí quería decir un montón de cosas, pero te la escribía en, no sé, 200 palabras. Y después cuando empecé a escribir la novela, dije, uff, ¿cómo lo estiro esto? Ya voy directo al punto, como que no me voy
no me voy por las ramas y justamente en un libro tenés que no irte por las ramas, pero profundizar y encontrar más cosas que contar. Y yo estaba recontra acostumbrada a contar historias cortas y ir directo al punto, no explayarme mucho más. Cortázar decía eso, que la novela era como un árbol, que bueno, en el tronco uno tenía la historia que quiere contar, pero que después van surgiendo ramas y esa es la Sí. posibilidad que uno tiene de que puede ir estirándolas a los relatos. Pero creo que una buena novela no tiene como hojas de más o cosas de más, sino que todo lo que te van contando tiene un porqué. Por ahí, como decís vos, una mirada que pasa en un capítulo porque sí. Después decís, al final, bueno, mira, esto fue. Y como que. Y ahí está el juego del lector de volver, de leer, de. Eso es lo que trae también un libro y no capaz una película, que tiene esa posibilidad mucho más fácil de, bueno, ir, venir como uno quiere, ir marcando cosas. Y cómo Sí, te iba a preguntar esto, que bueno, de escribir tanto tiempo cosas cortas, ¿cómo fue que decidiste hacer todo lo contrario, básicamente, que es una novela? es como, yo tenía una idea que sabía que era un poquito más larga, que no iba a entrar en un microrelato. Y fui como escribiendo caóticamente en un Word, como las cosas que se me ocurrían, a veces eran como extractos de un diálogo, a veces eran rasgos de un personaje, y el plot en general, que fue como surgió la historia, surgió desde la trama principal, que era lo que yo sabía que quería. Y con la cabeza a veces pasa que cuando uno no se esfuerza en pensar algo, como que en un segundo plano se sigue desarrollando y se sigue desarrollando y es como que no lo podés evitar. Y cuando tenés un minuto, qué sé yo, te estás bañando, saliste a caminar o estás cocinando, o cuando tenés esos momentos en los que estás distendido, es como que no lo podés evitar, se está desarrollando ahí. Y llegó un momento en el que dije, bueno, esto ya no es unos extractos aislados, son qué sé yo, son 15 páginas, vamos a armar esto que me está gritando la cabeza que haga. Y medio como que se fue desarrollando así, como en lo que yo llamo el segundo plano de mi cerebro, y después dije, bueno, vamos a traerlo al consciente porque ya estoy soñando con los personajes, ya tengo delimitado todo esto. Después cuando lo empecé a trabajar en serio había muchas cosas que no tenían sentido, había muchas cosas que no eran tan buenas como en el principio creí que eran, pero bueno, fui armando las piezas de rompecabezas, fui descartando algunas cosas por completo, fui encontrando la lógica del mundo que estaba tratando de crear, de la familia, porque la novela trata de una familia en 1959. Entonces fui armando esa dinámica, pero ya mucho de la historia se me había como ido ocurriendo y lo iba dejando en una hoja aparte porque decía, bueno, esta historia es un poco más grande y no me va a entrar ni en un micro relato ni en un cuento. Y tenía ganas, aparte me gustaba mucho, me sentía muy apasionada por la historia, por los personajes. Dije, vamos a hacerla más grande, porque aparte tenía como cierta aversión por ahí a hacer una historia más grande porque estaba tan acostumbrada a hacer cosas cortas que dije, vamos a darle una chance, es hora de dar el salto a hacer todas estas páginas, y hacer una historia más grande. Y es que también debe ser un desafío porque cuando uno ya tiene una gimnasia en la escritura o en un formato de escritura, es súper fácil, ya lo tienes muy pulido y cambiar a algo tan distinto es un desafío. Y también esto que decías vos de que uno está como en un segundo plano, son cosas, me imagino, que van tomando hasta vida propia, ¿no? Que cada personaje va haciendo como su recorrido, si se quiere, solo. Y bueno, y a vos te toca capaz Sí. darle forma a todo lo que está pasando ahí. Sí, sí, exactamente lo que decías antes, de que los personajes por ahí no lo obedecían a uno. Yo que planifico todo antes de ponerme a escribir, hay personajes que hicieron lo que querían, no fue lo que tenía planificado en absoluto. Y antes, sí, fue como, se siente como eso, como que va cobrando vida propia y hasta se siente como medio, wow, qué clase de magia negra es esto, como se va armando solo.
también hay algo que me decís esto que planificas todo, si me lo querés contar de vuelta, que me lo contabas antes de empezar a grabar, esto que hay como dos Ah, tipos de escritores, que está buenísimo, nunca lo escuchó y la verdad que me encantó la definición. que en el mundillo así de escritura se suele decir que hay dos tipos de escritores, que son los escritores brújula y los escritores mapa, que siendo los escritores brújula, aquellos como que salen a la aventura, se van por el bosque con su brújula y van a donde el norte indique que tienen que ir, se dejan guiar por su sentido de aventura, que son los que se ponen a escribir así la primera página, primer capítulo, no saben ni siquiera lo que quieren escribir, pero empiezan a escribir y le dan. Y después están los escritores mapa que agarran el mapa, lo ponen ahí, anotan exactamente hacia dónde tienen que ir, cuántos pasos tienen que dar, después del primer destino, a dónde van a ir después, que son los escritores y después cuando se van al bosque, siguen el mapa y saben exactamente qué es lo que tienen que hacer y que son los escritores que planifican todo antes de siquiera escribir una sola palabra, y yo me identifico absolutamente con los del mapa. Yo planifico todo antes de siquiera hacer la primera palabra del primer capítulo. Tengo los personajes delimitados, tengo lo que va a pasar, cuándo va a pasar, por qué va a pasar, los planos de la casa, porque mi novela pasa en una casa, todo transcurre en una casa, entonces yo sé absolutamente dónde está. Es más, hasta tenía los planos de la casa literalmente dibujados antes de siquiera ponerme a escribir. Que ninguno de los dos está mal, ninguno de los dos tampoco está bien, pero de hecho yo lo que te decía antes era que admiro mucho a la gente que se puede poner a escribir y que simplemente ahí está fluyendo con la cosa. Yo no puedo hacer eso, yo necesito planificarlo antes. Quedo con la personalidad de cada uno también, creo, un poco. No, y también con el estilo, ¿viste? Cada cual tiene su manera de escribir o, no sé, por ejemplo, García Márquez contaba que él iba a una oficina y estaba 8 horas, aunque escribiera una línea, o no escribiera nada, o escribiera 10 hojas. Y hay escritores que dicen, se levantan y escriben algo, y cada cual tiene su método, Sí, y también es lo lindo que tiene, ¿no? Es como los lectores, cada uno lee a su manera, ¿viste? Hay gente que puede leer con todo el ruido del mundo, hay gente que lee de noche porque no hay ruido, hay gente que lee en el colectivo. Y eso es lo lindo que tiene un libro, y escribirlo también, que puedes tener todas esas variantes y son todas válidas y ninguna es mejor ni peor, sino cada uno hace sí, lo que absolutamente. le sirve capaz o lo que mejor le conviene. Sí. Te iba a preguntar justamente esto que decís que vos planificás todo antes de empezar a trabajar. Si hubo, bueno, sí, un poco me dijiste, ¿no? Pero si vos ya sabías, por lo menos, que la trama principal iba a ser de tal manera, y si quedó así o fuiste modificando algo. Sí. No, tenía todo. O sea, yo escribo como por capas, me gusta decirlo, porque primero tengo la idea general de lo que voy a hacer y después lo divido como en tres secciones de, bueno, este va a ser el principio, este va a ser el medio, pero como con palabras de conceptos generales, y después agarro cada sección y la desmenuzo un poco más, entonces como que voy escribiendo de a capas. Eh, y planifico un montón de cosas que quizás ni siquiera a veces salen al papel, como, qué sé yo, sé lo que le pasó en la infancia a mis personajes y a veces no hubo tiempo de ponerlo eso, pero yo lo sé y eso me ayuda a mí a saber por qué cada personaje se comporta como se comporta. Eh, pero sí, no, absolutamente lo planifico todo, aparte por mi manera de escribir, que a mí me gusta que todo esté medio conectado, entonces si, si pasa, si este personaje me cuenta algo de su infancia, quiero que esto tenga alguna relación con cómo va a reaccionar hacia el final del libro y por qué reacciona de esta manera hacia el final del libro. O si este personaje, o si esta parte de la casa tiene una mancha, me gusta mencionártelo al principio para que después al final te explico por qué tenía esta mancha. Entonces yo creo que eso tengo que planificarlo, porque si simplemente lo escribo así como me sale, no puedo hacer esas conexiones. O sea, quizá hay gente que lo hace y tiene una capacidad cerebral magnífica, pero yo necesito planificarlo antes. Y también como escritor, como lector, mejor dicho, me pongo del lado del lector,
esos pequeños detalles, está bueno cuando descubrís el porqué. Eso que decís, lees algo en el principio, que capaz queda medio colgado, y después si al final, por eso era que estaba. Y eso también es lo que hablamos antes, ¿no? Del enganche que tiene que tener una obra al principio para decirte que te den ganas de saber, bueno, ¿y por qué tiene esta cicatriz? ¿O por qué actúa así? Y bueno, Claro. y ya el momento ya de escribir capaz el texto final, si quiere, lo que va a quedar para el público, ¿le prestás mucha atención a esos detalles o dejás que fluya como lo tenés vos planeado capaz? No, le presto atención, especialmente si yo me puse en el cuadro sinóptico que me hago previamente, me puse acá tengo que mencionar X cosa. Trato de mencionarla, hay veces que digo, bueno, no está entrando, en el texto literalmente no hay manera que lo ponga a menos que quede desencajado, entonces lo muevo de capítulo y después, como te dije, hay veces que simplemente se va para cualquier lado, como que los personajes contestan cosas que yo nunca les ordené que contesten y hacen lo que quieren, eh, pero sí trato de mantenerlo. Y a veces cuando no sales, lo que sí hago es ponerme como entre corchetes, como, bueno, acá escena en la que pasa tal cosa, y después trato de seguir, porque a veces si te trabas mucho con una escena que simplemente no está saliendo, te podés quedar ahí un montón de tiempo. Y yo, por ejemplo, ya había firmado con la editorial cuando iba por la mitad del libro, entonces los últimos meses de escritura fueron a las corridas, no me podía dar el lujo de no de trabarme con una escena y estar todo el día con una escena, tenía que avanzar. Y hay Tenías un par un de deadline. párrafos que, sí, sí, y presión encima, no te das una idea. Y hay párrafos que no me terminaron, como no, en mi opinión no eran perfectos, como querían que fueran, pero bueno, uno tenía que avanzar y tuvo que salir así. Son los menos, obviamente, estoy recontra orgullosa del libro, pero bueno, también yo tiendo bastante al perfeccionismo, entonces uno se traba en detalles que solo uno se va a dar cuenta. Entonces está bueno avanzar. Para todos los demás perfeccionistas, está bueno avanzar y si no puedes avanzar, anotate entre corchetes lo que querés que pase y seguí adelante, porque si no, te trabas en eso y podés estar un mes pensando en eso y no significa que vaya a salir algo bueno. Tal cual, a mí me pasa lo mismo también. Por ahí, esto de cuando tenés una fecha límite o tenés un contrato o algo que cumplir, cuando somos así como nosotros que nos gusta la perfección, te ayuda porque eso, tenés que avanzar y entregar el producto final y bueno. Y capaz que si no tenés esa presión, lo dejas y no lo publicas nunca, ¿viste? O en 10 años. Así que bueno, está Exacto, bueno el sí. desafío. Sí, sí, yo la primera mitad del libro tardé un montón en escribirla, tardé años, se podría decir, porque aparte lo hacía y después estaba 2 meses sin escribir, o no me gustaba algo y lo borraba por completo. Y después la segunda mitad, que fue después de firmar el contrato y ya tenía una deadline, me sorprendí a mí misma de lo rápido que podía escribir. Y manteniendo la calidad. Yo dije, pues si lo puedo hacer así siempre, ¿por qué no lo hago así siempre? ¿Por qué tardé tanto con la primera mitad? Pero bueno, uno es así, hay que ponerse presión encima, porque si no... Tal cual. Y también ya me imagino que si bien tenías como esta presión, ¿no? Del contrato, ya al haber construido todo un mundo, toda la mitad del mundo capaz, tenías Sí, una base mucho más sólida que el comienzo. sí, sí, absolutamente. Porque lo tomo como dos etapas, una la escritura en sí y otra la estructura. La estructura, sí, ya la tenía toda, ya sabía qué iba a pasar en esos capítulos, pero a veces es como que no sale, sentís como que hay veces que las palabras simplemente salen y es como un vómito, que no lo podés contener. Fea analogía, pero bueno. Eh, Pero muy pero hay otras clara. veces que, pero muy clara, pero hay otras veces que no, es como que estás trabado y no sabes qué le pasa a tu cabeza, que decís, dale, funcionate, pero no sale. Eh, pero bueno, teniendo la presión siempre ayuda más que no teniendo la presión, o por lo menos a mí me sale así, a mí me sale bien, ponele,
trabajar bajo presión, hay gente que se nubla por completo. Y también pasa mucho esto que decías antes, que uno tiene que escribir algo que quiere, pero que la gente lo entienda. Casi Ariel decía que el trabajo del escritor está hecho cuando uno escribe algo que siente, pero que ese sentimiento deja de ser de uno para que se pueda compartir con el otro y el otro lo entienda. Ahí está porque si no escribes un diario íntimo, ponele, pero cuando logras eso, ahí está el trabajo del escritor. Claro, sí. De hecho, ahora hace 25 días, porque se publicó la novela el 1 de noviembre, entonces ahora me están empezando a llegar algunas reseñas y gente que me pone como sus interpretaciones, sus personajes preferidos y lo que piensan de cada personaje. Y yo digo, wow, algunas cosas son las que quise plasmar y otras cosas son como interpretaciones de ellos o de lo que piensan que son los personajes, y eso está buenísimo porque decían, no sé dónde lo leí, pero como que no hay, ningún lector lee la misma historia, y eso es cierto porque tenés de un mismo libro, podés tener como interpretaciones completamente diferentes y experiencias completamente diferentes. Yo la casa, como la describí, alguien se la puede imaginar de una manera y otra persona se la va a imaginar de otra manera, y creo que eso es como un poco la magia de la literatura, porque va con la imaginación de cada uno y con las experiencias de cada uno, y vos podés controlar lo que se va a imaginar el lector hasta cierto punto. La otra mitad la va a poner el lector, y eso para mí es buenísimo porque se hace como un mutante que está buenísimo. Claro, y también, no, vos nombrabas al principio Stephen King. Stephen King, lo que pasa, a mí intento no ver las películas o no me gusta verlas, porque yo leí casi todos los libros de las películas y él te da un planteo, te da una historia, pero vos te imaginás a los personajes, qué piensan, cómo son, cómo se ven, y lo ves en el cine, y decís, pero no, nada que ver con lo que yo quería, ¿viste? Con lo que era, y te arruina un poco esa fantasía que uno tiene de imaginarse todo, ¿viste? O un lugar, o una casa. Así que está bueno capaz ese misterio, que justamente más en tu género, le da un plus mucho más valioso capaz. Que haya ese misterio, esa como oscuridad librada a la mente de cada uno. Sí, sí. Yo lo que trato de hacer con las películas es siempre, o dentro de lo que se puede, verlas después de leer el libro, porque si no me predispone. Ya el personaje me lo voy a imaginar como lo vi en la película o en la serie, que ahora se hacen muchas series basadas en libros. Entonces trato de primero leer el libro, dejar que mi imaginación accione, y después ver la película. Porque en todo caso ya me hice mis propios personajes, pero si es al revés, siempre meto los personajes que vi en pantalla, los meto en mi imaginación, como que ya mi cerebro se vuelve vago. Entonces trato de ver primero la película, de leer primero el libro y después la película siempre. Y Pero también, bueno, a veces no se puede porque con Stephen King hay películas que son súper clásicos, que los viste por todos lados, qué sé yo, El Resplandor. Es difícil no imaginártelo a Jack Nicholson como en El Resplandor, porque ya está, incluso si no viste la película, ya tenés las imágenes de las películas, ¿no? Son tan parte de la cultura que es difícil escaparle es parte a de eso. la cultura pop y está muy... Bueno, es como It, por ejemplo, el It Sí, clásico también. sí, sí. Pero bueno, está un poco también... justamente que uno no se ponga vago e intente decir, bueno, a ver cómo lo imagino yo. Pero te iba a preguntar, ¿cómo fue que te interesó capaz el terror en un primer momento? ¿Cuál fue tu primera conexión con el terror y cómo decidiste empezar a crear historias de terror? No tengo una respuesta tan épica para eso, porque es como que crecí con eso. Yo de chiquita escribía, eh, inventaba historias, porque ni siquiera las escribía, las inventaba y se las decía a mis papás como si fuesen reales. Y a veces se daban cuenta que no eran reales porque eran muy fantasiosas, y otras veces se las creían porque las hacía un poquito más que parezcan parte de la realidad. Y eran muy oscuras, eran historias muy sangrientas, muy así como con venganzas y con
estamos hablando de, no sé, 7 años, era muy chica. Y ni siquiera veía tanto terror, como que mis papás me festejaban eso, que a mí siempre me causa gracia porque mis papás son los dos como muy religiosos. Pero sin embargo ese aspecto de su niña pequeña que contaba historias macabras siempre me lo festejaron. Y es como que crecí con eso, no sé cuál habrá sido mi primer visionaje del terror, porque calculo que fue primero con películas que con libros. Estaba muy de moda It cuando era chica. Creo que me lo hicieron ver cuando era chica en una clase de inglés, no sé bien por qué. No sé qué clase de maestra le hace ver a los niños It. Pero habrá sido, sí, los de la cultura popular de, qué sé yo, principios del 2000, habrán sido el primer acercamiento que tuve al terror. Y definitivamente fue primero con películas que con libros, porque en mi casa no había libros de terror. Entonces no tenía manera de acceder a ellos. Habrá sido It, habrá sido El Resplandor, mucho Stephen King, estaba muy de moda también Stephen King en las cosas audiovisuales en su momento. Chucky, el muñeco maldito, es Chucky, ¿no? Sí. Todos esos slasher, si bien son más viejas porque son de los 80, por lo menos en nuestra generación tuvieron como, no sé si un reimpacto o nos llevó a nosotros, digamos, porque no hubo en esos 20 años otros personajes tan fuertes, pero... Claro, Jason, pasa que las daban mucho en televisión y viste que en televisión siempre llega retarde las cosas. Jason, Freddy, Chucky, Candyman, todos esos personajes que también no son libros, ¿no? Son todas películas, pero uno se imagina a la masacre de Texas, ponele, y ya sabes cómo es. Y sí, nuestra generación creo que fue muy marcada por eso. Sí, a mí me encantaba, me daba mucho miedo. De chica las películas de terror me aterraban y crecí con 3 hermanos más grandes que entonces les gustaba torturarme un poco haciéndome ver, diciendo, no, en esta no pasa nada que asuste, y terminaba pasando algo que asuste. Pero sí me acuerdo que quedaba como muy fascinada de cómo algo ficticio te podía provocar emociones tan fuertes. Y en mi opinión, de niña, las emociones más fuertes las causaban las películas de terror, porque ninguna otra... Una película de aventuras no me causaba esas emociones que hasta eran físicas, me hacía sudar las manos, me hacía, qué sé yo, temblar un poco. Ningún otro género me generaban emociones tan fuertes y me quedaba como fascinada, si bien de chica me daba mucho miedo, pero era como ese miedo que al mismo tiempo te atrae. Ese fue definitivamente la primera cara del terror que yo vi y se ve que lo reproducía mucho inventando estas historias y después fue evolucionando naturalmente. Fui creando historias un poco mejores y fui leyendo un poquito más, me fui un poco más del slasher, que igualmente le tengo mucho cariño. Pero me fui leyendo y consumiendo un poco más otro tipo de terror. Y también creo que el slasher es una gran forma para iniciar el mundo del terror, porque si bien son bastante gore las películas, no es nada muy capaz más macabro, que sino que bueno, es un tipo con máscara que va matando y entre todo lo sangriento que hay en el terror es algo bastante accesible y también es muy impactante. Porque es a una persona de 2 metros con una sierra en la mano que la revolea por la cabeza y bueno... Sí. Justamente cuando lo ves también a esa edad, todo te parece más grande y creo que es una gran forma. Yo sí me acuerdo, mi primer slasher fue Freddy. Freddy, no sé cuál de todas, pero fue Freddy. Y medio que me engañó, porque viste que Freddy habla y es más jodón capaz, y los otros no hablan. Pero bueno, fue mi primer slasher Freddy y ahí le tenemos un gran cariño al género en sí. Y ahora bueno... Sí. Para terminar te quería, ya he ido hablando en toda la entrevista, pero bueno, para darle como un cierre a todo esto, que nos cuentes tu última novela, cómo se llama, de qué trata un poco, en dónde se puede conseguir. Sí, es La sangre que heredamos. Se consigue en todas las librerías del país, así que estoy recontra contenta. Y para la gente del exterior lo pueden conseguir por
plataformas como Busca Libre o Cúspide o Temática, que hacen todos envíos fuera, y está muy económico el envío, así que lo recomiendo, o incluso a veces está gratis. La sangre que heredamos es una novela psicológica sobre una familia que queda encerrada y aislada en su casa durante una tormenta que dura semanas. A medida que los secretos del pasado se van desenterrando, los personajes van cayendo lentamente en la locura. La historia se centra en la oscuridad de la psique humana, el trauma generacional y los límites de lo percibido como real. Es muy, muy psicológica y es muy oscura. No necesariamente diría que es terror gore, aunque tiene algunas escenitas por ahí, pero se centra más que nada en la oscuridad de la mente de los personajes. No sé qué más decir, está llena de plot twist, así que prefiero no decir mucho de la trama para que la gente entre más en la novela sin saber demasiado.